Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente les traigo una palabra de parte de Dios. Siempre le pregunto a Dios qué palabra les tengo que traer, qué tengo que hablar, qué enseñanza nueva hay para dar. Pero esta semana Dios fue muy claro y muy preciso con el mensaje. Él me dijo, quiero que hables sobre los miedos. Y yo le dije, ay no, justo ese tema que a mí tanto me cuesta. Y él me dijo, sí, porque quiero que se llenen de ánimo, quiero que se llenen de fe, no quiero que tengan miedo a nada. Entonces empecé a investigar sobre los miedos, busqué el significado en el diccionario y me encontré con que dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y bueno, esto me llevó a mis 6 7 años, cuando por primera vez me llevaron al cine, mi mamá y mi papá hicieron el plan cine, nos llevaron a mi hermana y a mí, ¿y qué nos llevaron a ver? ET, la primer película. Bueno, recuerdo que no dormí durante un año pensando en que el extraterrestre se me iba a aparecer en el cuarto. No, 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 fue un miedo total. Dije, no, no me pudieron haber llevado a ver esta película. Obviamente era un miedo imaginario, el extraterrestre no iba a aparecer en mi cuarto, no me iba a atacar, pero cuando somos chicos tenemos esos miedos en la mente. Pero después pensaba en, ahora que ya soy grande, cuál fue uno de los últimos miedos que tuve últimamente. Y fue el año pasado, cuando me tengo que hacer una vez por año el chequeo general anual de los médicos, me hago un chequeo total. Y siempre tengo como una incertidumbre, como un miedo a lo que me vayan a decir. Y esa semana que me hago todos los estudios me pongo muy nerviosa y sí tengo miedo. Oro, le pido a Dios que me ayude, pero bueno, creo que todas lo vivimos y lo atravesamos así. Y Dios me mostraba que no siempre los miedos son malos. Por ejemplo, el miedo hace que uno se cuide ante un peligro real, aunque parezca que nos van a hacer mal, pero nosotros nos atajamos y eso hace que podamos detener situaciones. Por ejemplo, el hecho a manejar despacio, a tener precauciones nos evita un accidente. Entonces, el hecho de ir precavidos y con cuidado nos puede evitar accidentes o situaciones peligrosas. Mismo cuando nos acercamos a una baranda, a un edificio y que te estás por caer y vas con cuidado de no pisar mal porque te puedes ir para el otro lado. Entonces, tener miedo en situaciones y en momentos no son malos. Lo malo del miedo es cuando ya deja de ser simplemente un temor y se convierte en algo que nos paraliza, que nos deja sin aliento, que no podemos movernos, no podemos avanzar. Y muchas veces esto tiene que ver cuando nosotras no tenemos el control de la situación. Cuando algo se nos va de las manos y no podemos controlarlo, eso nos provoca miedo. Y pensaba qué situaciones, y por ejemplo cuando volamos, el hecho de subirse a un avión y estar en el aire y no tener el control, mucha gente tiene miedo a volar. También el hecho cuando te roban, más allá del hecho traumático de que te están robando, no sabes qué es lo que va a hacer el ladrón, si te va a matar, entonces todo eso genera mucho miedo. Y obviamente las enfermedades también, cuando te dan un diagnóstico médico, cuando tiene la solución, que el médico te dice tómate un tecito o con esta pastillita se soluciona, decimos la famosa frase me volvió el alma al cuerpo. Pero cuando no, cuando los médicos no saben cómo solucionarlo, ahí aparece el terror, el pánico. Y esto también sucedió este último tiempo en la pandemia, con esta enfermedad, con este virus que no se sabe qué tiene, qué trae, qué hace. Pero ahora no solo es el virus, también se sumó la vacuna y con qué está hecha y qué nos van a poner en el cuerpo y uno tiene miedo de vacunarse. Yo reconozco que tengo mis dudas, que siempre lo hablo con amigas, que lo pongo en oración porque me da miedo también el tema de la vacuna. Y Dios me decía, tranquilos, tranquilos, yo quiero que tengan paz, que no tengan miedo a nada, que confíen en mí. Y me llevaba una historia de la Biblia muy apasionante, algo, un hecho real que atravesó y le tocó vivir al apóstol Pablo. Las pongo un poco en situación. A él lo llevan prisionero y tienen que ir a declarar ante el César en Italia. Entonces lo suben a un barco con un montón de prisioneros y él tiene que ir a Italia a hablar con el César y le van a decir qué va a hacer de su vida porque él es ciudadano romano, entonces no podían decidir más que los de Roma qué iba a pasar con su vida. Él se emprende en este barco, se sube y en el medio se desata un temporal
una tormenta terrible, dice la Biblia, que tuvieron que sacar cosas del barco porque se estaba hundiendo y todos llenos de miedo. Pero me gusta, esta historia está en Hechos capítulo 27, después la pueden ver toda entera, la pueden leer. En el capítulo 27, versículo 22 al 25, dice así. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Acá Dios le dijo, no te preocupes, no les va a pasar nada, porque yo necesito que vos vayas a ver a César, no importa lo que está pasando en el medio, nadie se va a morir, no va a pasar nada, vos vas a llegar a hablar con César. Y este sueño que se le apareció a Pablo lo animó a él para animar a los demás. Imagínense que Pablo era un prisionero y se para delante de todos y le dijo, paren, yo tuve un sueño que Dios me dijo que no iba a pasar nada. Me encanta esta historia porque yo creo en los sueños de Dios y en sus revelaciones. Pero no termina y la historia dice que sigue, que siguieron los días de lluvia, de tormenta, que creían que ya estaban cerca de la tierra, pero llevaban muchos días sin comer. Ya se estaban dando cuenta que estaban por llegar a algún lugar. Y nuevamente Pablo levanta la voz. Un poquito más adelante en esta historia, desde el versículo 34, dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Bueno, acá Pablo no solo les revela el sueño, sino que los anima a comer, a alimentarse, a llenarse de fuerzas porque se van a salvar, no les va a pasar nada. Entonces dice la Biblia que comen y se llenan de ánimo, de fe. Pero la historia sigue, llega este barco a un buen lugar, una isla, una tierra, ninguno se muere, todos se salvan como le había prometido Dios, pero llegan a una isla y en este lugar los están esperando, no los están esperando, estaban las personas que vivían ahí. Y llegan y dice la Biblia que los reciben muy bien, que les preparan una fogata y Pablo quiere colaborar con esta fogata. Entonces en el capítulo siguiente, en el 28, dice la Biblia, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bueno, acá vemos que Pablo viene de la tormenta, de todo lo que le pasó, llega a la isla y lo pica una serpiente, una víbora, dice la Biblia, y todos piensan que con el veneno de la víbora se va a morir, pero no se muere, no le pasa nada, nada. Entonces la gente del lugar ya lo convierte en un dios a Pablo y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pero me encanta esta historia de todas las cosas que le pasa a Pablo y cómo Dios de todas lo libra y lo cuida. Y leyendo esta historia, Dios me mostraba 3 enseñanzas para poder enfrentar el miedo. La primera, Dios muestra y revela. Dios muestra en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 17, dice la Biblia que serán llenos del Espíritu Santo y los ancianos verán visiones, los jóvenes tendrán sueños. Dios nos va a revelar. Nosotras si le pedimos que queremos saber nuestro futuro, si qué va a pasar más adelante, que Él nos muestre, Dios nos muestra en sueños. Y yo puedo dar fe de eso, porque a mí se me murieron mis papás y cuando murió mi mamá yo no era cristiana, todavía no estaba convertida y lo atravesé con mucho dolor y con mucha tristeza. Pero cuando se murió mi papá yo ya era convertida, ya creía en Dios y él me puso un sueño
Y ese sueño a mí me trajo mucha paz y atravesé la pérdida de mi papá de otra forma. Dios me mostró que esto iba a pasar y me llenó de su paz y de su amor. Y esa revelación que Él me dio me llenó de ánimo para poder seguir en la vida. Entonces, cuando tengamos dudas de algún momento de temor, preguntémosle a Dios, ¿esto me va a llevar a muerte? ¿Esto me va a traer consecuencias? Y yo estoy segura que Dios nos va a revelar su voluntad. Lo segundo que veía es que se alimentaron. Pablo los animó a comer. Y eso mismo quiere que hagamos nosotras con nuestra vida, que nos alimentemos de su palabra. La Biblia está llena de versículos en donde dice no temas. Dicen que hay 365 no temas en toda la Biblia, o sea, un no temas para cada día del año. Esto, desde que empezamos la Biblia hasta que termina, vemos a un Dios bueno, un Dios diciéndoles no tengan miedo, no se pongan mal por nada, tengan ánimo, tengan fe, nada les va a pasar. Mismo durante toda la pandemia, fue un texto muy escuchado, Isaías 41:10, donde dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré. Bueno, que cuando tengamos miedo podamos leer la Biblia, buscar, y eso nos va a llenar de ánimo y de esperanza en el futuro, para saber que Dios nos va a acompañar siempre. Y por último, me gusta que Dios nos cuida de los peligros. De esto de que tenemos miedo a la vacuna o qué nos va a pasar en el cuerpo. Y acá vemos a un Pablo que lo pica una serpiente y nada le pasó. Dios hizo que ese veneno no le hiciera ningún efecto en el cuerpo. Y me gusta que Jesús lo anticipó. En Marcos capítulo 16, versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Nosotros tenemos que confiar en Dios, que a pesar de que cualquier cosa que podamos comer o que nos pongan en el cuerpo, lo que sea, nuestra confianza tiene que estar en Dios, que Dios nos va a cuidar de los peligros, del virus y de todo lo que está pasando en el mundo. Él nos va a cuidar y tenemos que confiar. Obviamente ustedes me dirán, Bea, bueno, pero también hay personas que se murieron y que no están más y eso también es como que te da tristeza. Sí, yo he conocido pastores que han fallecido por este virus, por esta enfermedad, pero la realidad es que todos vamos a morir en algún momento. Pero yo soy de creer de que Dios nos va a preparar para ese momento. Y me gusta que Pablo en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. O sea que si morimos vamos a ganar el cielo, nos vamos a ir a la eternidad y Dios va a dejar orden acá abajo. A mí, como les conté antes, se me murieron mis papás. Cuando yo tenía 20 años se murió mi mamá. Y sin embargo viví mis años, me casé, tuve una hija. Dios acomodó mi entorno a pesar de las pérdidas. Saber que un día vamos a estar en la eternidad con Dios y que nos está esperando Él en el cielo y que también el morir va a ser ganancias para nosotras. Pero chicas, hoy las quiero animar, sea cual sea el temor que están atravesando, el miedo por el que están pasando, que esto no las lleve a paralizarse, sino que podamos tener fe que Dios nos va a mostrar el futuro, que Dios nos va a llenar de fe en su palabra y que Dios nos va a cuidar de cualquier cosa, porque Él es un Dios fiel. Chicas, las animo, que podamos no temer y que podamos poner todos nuestros temores en oración y Dios nos va a ayudar. Les mando un beso y que Dios las bendiga.